Bien, perfecto, ya estamos. ¿Cómo están, hermanos? Dios te siga bendiciendo. Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Vamos a leerlo primero aquí en la Biblia Pechita, que es la traducción Pechita. Vamos entonces a analizar Colosenses 2, 13, empezando con esta Biblia primero, con la Biblia Pechita. Dice Pablo: y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Ok, vamos a movernos aquí. Y vamos a ver en esta traducción, a ver cómo lo expresa. Dice, Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos. Aquí está mejor interpretado, porque está usando el verbo estaban, que está hablando, expresando un pasado. Estaban muertos a causa de sus pecados. Entonces, aquí la palabra muertos cumple con la función de un sustantivo, pero también cumple con la función de un adverbio de comparación, que la forma correcta sería ustedes estaban como muertos, usando el adverbio como, porque el adverbio de la palabra adverbio como, la palabra como un adverbio cumple con la función de una comparación, o sea, compara a una persona como muerto. Y aquí la palabra muerto es un sustantivo que también cumple la función de una comparación como una persona que está muerta. Váyase usted a un cementerio y trate de desenterrar a un muerto y trate de hablarle a ver si le habla. No puede, porque está muerto. Está muerto. No puede escucharte, no puede hablarte, no puede sentir, no puede hablar nada porque está muerto. Y Pablo hace una comparación que ustedes estaban como un muerto. Pero esa palabra muerto, Pablo la interpreta en el sentido que si un muerto no habla, no camina, no realiza ninguna acción, no tiene contacto, pues Pablo la está comparando metafóricamente, la está comparando como que nosotros antes, y aquí usa la palabra estaba, con el verbo estar, pero pasado, tiempo pasado, estábamos como muertos. Y muerto aquí significa metafóricamente que así como un muerto no tiene la facilidad, no puede comunicarse, no puede hablar, no oye, no ve, no siente, no se comunica, así estábamos nosotros, pero en este caso muerto, separado, desconectado hacia Dios. Así como un muerto está desconectado de la sociedad, desconectado de este mundo, no ve, no oye, no conoce, no siente, nada de eso. Así estábamos nosotros, pero en este caso desconectado y muerto, desconectado hacia Dios. No teníamos nosotros una comunión y una relación con Dios. Al contrario, vivíamos en esta tierra, pero vivíamos en nuestros pecados. Ok, perfecto. Toma tiempo hacer este estudio bíblico, ¿ok? Pero me encanta. Me fascina ser un analista bíblico. A mí me encanta hacer muchos análisis bíblicos, ¿ok? A mí me gusta mucho analizar los textos bíblicos y toda la Biblia. Aunque no soy perfecto, pero me encanta. Gloria a Dios. Entonces continuamos. Pablo continúa. Estábamos muertos a causa de sus pecados. De sus pecados. Ok, aquí la palabra pecado. Pablo está usando la palabra sus pecados. La palabra sus es un pronombre posesivo. Estoy leyendo aquí la traducción, la Biblia traducción, ¿cómo se llama esta Biblia? Se me olvidó. La nueva traducción viviente, ¿ok? Perfecto. La nueva traducción viviente, ¿ok?
Cuando dice aquí a causa de sus pecados, está hablando de los pecados plural. La palabra pecado aquí como sustantivo está en plural y es los pecados de transgresión. Los pecados de transgresión significan los muchos pecados. El tipo de pecado que aquí se habla es en el griego, la palabra pecado aquí en el griego es hamaltano. Perfecto, sí, ahora me acordé. Hamaltano. Y hamaltano, la palabra pecado como hamaltano del griego, de las escrituras del griego, significa el pecado de transgresión. Que los pecados de transgresión significa muchos pecados. Cuando se violenta un pecado, pues se está violentando, como por ejemplo, se violenta el pecado de adulterio, no cometer adulterio, fornicación, engaño, mentira, robo. Todo eso son pecados de transgresión. Pues dice Pablo, estábamos muertos en nuestros pecados. Y dice luego Pablo, y porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa. No les había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Ok, la palabra naturaleza pecaminosa, ya que aquí en la Biblia, Colosenses, en esta otra Biblia, vamos a analizar esto, ¿ok? A mí me gusta hacer muchos análisis bíblicos, ¿ok? Y esto toma tiempo. Aquí en esta Biblia, que es la Biblia Pechita, la traducción Pechita, lo traduce de esta forma. Y ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de la carne. Aquí aparece y en la incircuncisión, no aparece la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Significa que aquí la palabra incircuncisión de su carne está hablando la incircuncisión, haciendo referencia a lo mismo, que es a la naturaleza del pecado nuestro. Aquí la palabra incircuncisión está hablando al hombre pecador gentil, donde el hombre pecador gentil, antes nosotros estábamos como siendo arrastrado con la naturaleza del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque aquí en esta Biblia aparece la palabra carne. Y muchas veces nosotros como que entendemos que la palabra carne hace referencia al cuerpo pecaminoso, al cuerpo pecaminoso. Pero no hace referencia al cuerpo. Aquí la palabra carne, en esta traducción que es la Biblia Pechita, no hace referencia al cuerpo. La palabra del griego, que es la palabra cuerpo, es soma. La palabra soma del griego significa cuerpo. Cuerpo físico, humano. Pero aquí la palabra carne en el griego es sark. La forma correcta de interpretarlo es sark del griego. Y sark, por lo menos en esta traducción que es la Biblia Pechita, la traducción y versión Pechita, sark habla acerca de la naturaleza del pecado del hombre, que en la cual aquí en esta Biblia, que viene siendo la Biblia traducción viviente, ¿ve? La Biblia traducción viviente, pues lo interpreta de esa forma. Naturaleza pecaminosa. Vamos a leerlo. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Todavía la naturaleza pecaminosa la tenemos. La tenemos todavía, ¿ok? Entonces, la naturaleza pecaminosa es lo que se dice que es carne. Es lo mismo de carne en el griego que es xar, que sería la forma correcta de interpretar la naturaleza pecaminosa es lo que nosotros heredamos de Adán.
lo que nosotros heredamos de Adán. ¿Qué heredamos de Adán? Pues lo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Cuando Pablo en Gálatas 5, 16, Pablo dice, vamos a ver si me acuerdo, dice Pablo, caminen en el Espíritu o anden en el Espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne. Por lo menos en la Reina Valera 1960 así lo expresa. En la Reina Valera 1960 así lo expresa. Anden en el Espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne. En la Reina Valera 1960, ¿ok? Pero entonces, cuando dice Pablo, anden en el Espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne, aquí, ahí la palabra carne hace referencia a sal, igual que aquí. ¿Ok? Perfecto. Igual que aquí, en la Biblia, la pechita, traducción pechita, carne. Y carne aquí tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Ok? Porque carne no es el cuerpo. Cuerpo en el griego es soma. Lo único que la naturaleza pecaminosa es la tendencia y la herencia que heredamos de Adán, que nos quedamos con ese deseo de seguir deseando el pecado. ¿Ve? Nos quedamos con ese deseo de seguir haciendo el pecado que lo heredamos de Adán. Pero cuando se habla de soma, cuerpo, soma, en el griego que es soma, cuerpo, el cuerpo es lo que lleva a cabo la acción. El cuerpo, soma del griego, es lo que lleva a cabo la acción de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos, como que nos induce, nos provoca a los deseos pecaminosos: adulterar, fornicar, murmurar, chismear, contender, engañar, mentir y mucho más. Cualquier cosa, cualquier deseo de la carne que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Pero la palabra soma del cuerpo es lo que lleva a cabo la acción de la naturaleza pecaminosa. En ese sentido, sí, hablamos del cuerpo. ¿Ok? Pero por lo menos aquí, cuando Pablo interpreta Colosenses 2:13 en la Biblia pechita, aquí Pablo está diciendo, y ustedes estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Y dice luego, le dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Vamos a traducirlo de esta forma. Vamos a ver cómo lo traduce en esta Biblia, que está un poquito mejor. Dice, aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa, que es la de Adán, y luego dice, entonces Dios le dio vida con Cristo. Ok, esto está bien interesante. Que nosotros, estando y siendo movidos y arrastrados o mal influenciados con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, pues dice que aquí que Cristo nos dio vida, una acción que está hecha. Es un auristo en el griego. El auristo en el griego expresa una acción que está hecha. El auristo expresa una acción pasada que no tiene un punto de finalización. Una acción de salvación y perdón de pecado que no caduca y no finaliza. Ese es el auristo en el griego. Wow, tremendo. Cómo me encanta lo que yo hablo. Me encanta hablar de gracia, de justificación, y me gusta mucho analizar la Biblia. Ok, vamos a ver por el tiempo que voy, porque yo sé que hay algunos que les gustan los videos cortitos, chiquititos. Amansa, date prisa, Amansa, como quien dice, me quiere botar de aquí. A muchos me quieren botar de aquí, no quieren que yo hable, ¿ok? Pero hay algunos que les gusta, qué bueno. Estoy muy contento de que hay algunos que les gusta la palabra que yo doy para la gloria del Señor. Eso me hace sentir muy bendecido y honrado de parte del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, aquí cuando dice
que la naturaleza pecaminosa no ha sido quitada todavía, entonces Dios nos dio vida con Cristo. Dios nos dio la vida a través del sacrificio de Cristo, dice, al. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo recibimos la vida? Porque aquí está haciendo una pregunta reflexiva que apela al raciocinio para reflexionar de cómo nosotros recibimos la vida, de qué manera hemos recibido, de qué forma, cuál es el formato. ¿Cuál es el formato de nosotros recibir la vida? ¿De qué manera la hemos recibido? Pues recibimos la salvación cuando Cristo realizó su obra redentora hace más de 2000 años atrás al perdonar Cristo nuestros pecados, los pecados de la humanidad. Porque los pecados que Cristo perdonó son los pecados del mundo completo, de todos los pecadores, sin hacer prejuicio. Sin hacer prejuicio ni preferencia ninguno, decide perdonar los pecados mediante todo el sacrificio que Cristo hizo. ¿Y cómo recibimos la salvación? Porque aquí la vida es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo la recibimos? Al perdonar. Entonces es bien interesante que cuando dice al perdonar, se está hablando de una acción pasada que ha sido realizada de una vez y por todas, que es lo que le dije yo, el auristo perfecto. Porque en el griego el auristo significa una acción puntual en un punto pasado que no tiene otro punto de finalización. La acción de Cristo de perdonar nuestros pecados en la cruz, tiempo pasado, de perdonar y justificar, no tiene un punto, no tiene otro punto para caducar, para finalizar. No, la salvación, el perdón de pecados de parte de Cristo hacia los pecadores, en la cual Cristo realizó, no tiene fecha, ni año, ni meses, ni día, ni hora de caducación. No caduca. O sea, al Cristo perdonar, nos quedamos perdonados para siempre, y justificados y salvos para siempre. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Hay que valorar la obra salvífica de Cristo. Hay que valorar y estimar la obra salvífica de Cristo. Y no podemos estar diciendo que pudiéramos perder la salvación si cometemos un pecado. No, el pecado ha sido ya perdonado. Porque cuando aquí se está hablando que Cristo, al perdonar nuestros pecados, recibimos la vida. ¿Cómo tú recibes la salvación? ¿Cómo se obtiene? Pues cuando Cristo decide en la cruz, hace más de 2000 años atrás, una acción que fue hecha, ya fue finalizada, no tiene un punto que finalice, que caduque, no tiene un punto que vaya a caducar ni finalizar, una acción que está hecha de Cristo. Y cuando Cristo realizó la obra redentora de perdón de los pecados, ahí ya hay salvación para todos los pecadores. El pecador lo que tiene que hacer es creer en lo que ya está hecho. Así brega el plan de salvación. Así brega el plan de salvación. El pecador cree en el sacrificio que ya Cristo realizó, ya está hecho. El perdón ya está hecho, la salvación está hecho. Se le dice al pecador que cree en lo que está hecho. Y entonces si el pecador cree por la fe en lo que está hecho, inmediatamente ya tiene la salvación, pero tiene que creerla, porque hay un medio, y el medio es la fe. ¿Cómo recibimos la salvación? Pues la recibimos mediante el sacrificio que ya fue ejecutado, ya fue hecho por Cristo. Y algo que está hecho por Cristo, Él no va a retornar atrás. ¿Por qué la salvación no se pierde? ¿Y por qué Cristo no va nunca a retirar el perdón que hemos recibido? Porque está hecho ya perfectamente. Y lo que Cristo hizo, hace perfecto, se queda perfecto para siempre. Se queda perfecto para siempre. Luego dice Pablo aquí,
Él nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cuáles son los cargos que había en contra de nosotros? Pues los delitos. Los delitos que nosotros habíamos cometido, que eran muchos delitos que estaban escritos en el libro de Dios, muchos delitos, pecado, 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 mucho, mucho. Cristo lo canceló, lo anuló. La forma correcta es anular. Y anular significa desaparecer, borrar, como si nunca hubiera existido. ¿Ve? Cancelar va mucho más, o sea, anular es mucho más efectivo que cancelar. Porque también anular significa algo que es desaparecerlo como si nunca hubiera existido. Así es lo que hizo Cristo. Eso es lo que Cristo hizo con nuestros cargos en nuestros muchos pecados. Lo bojó, y cuando Cristo boja algo, Él no lo vuelve a escribir más. Lo deja bojado para siempre, lo quita para siempre. Lo quita para siempre del libro de la vida. Lo quita del libro y escribe nuestro nombre y se queda nuestro nombre escrito para siempre. Anuló el cargo y dice Pablo aquí, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros, que vienen siendo los pecados, que esos pecados estaban en contra de nosotros para condenarnos. Para condenarnos, que aquí la palabra condenación del griego es catágrima. Catágrima. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Catágrima, del griego catágrima, condenación. Y kata, el griego kata, la palabra kata, que viene siendo kata en el griego, kata es una preposición. Kata, que significa preposición, kata, significa, en el griego significa contra, algo que está en contra. Y ahí aparece en el griego la palabra kata, de la misma palabra catágrima. Pero kata significa contra, que es una preposición. Está los pecados escritos por Dios, ¿verdad? Que nos recuerda que los pecados de nosotros, nos recuerdan los pecados de nosotros, estaban en contra de nosotros para condenarnos. Y la otra palabra es la palabra condenación del griego, que es catágrima, catágrima. La otra palabra catágrima, catágrima, crima, catágrima. La otra palabra crima significa sentencia. Sentencia de juicio o sentencia de condenación. Él quitó eso. Al quitar Cristo y bojar, se me fue la pluma. Gloria a Dios. Disculpa, hermano, deja coger el bolígrafo. Que parece ser que el bolígrafo no quiere estar en mis manos, pero vas a tener que estar en mis manos para seguir escribiendo. Aleluya. Al Cristo bojar, bojó y canceló y anuló también y quitó la condenación. ¿Cómo Cristo lo hizo? Cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Entonces dice Pablo, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros, y la eliminó, la bojó, la quitó, que no dice, la está quitando. No dice poco a poco la está quitando, no, la quitó. El pecado, Él lo quitó, pero ¿cómo? Perdonando nuestros pecados. Si hay perdón de Cristo, no es perdón de nosotros. Si Cristo decide perdonar tus pecados, el cargo de condenación, ay Padre, perdóname. Ya seguimos, perdona la pausa que hice, es el teléfono. Continuamos otra vez que me llamaron, pero dice, por lo tanto, dice, desalmó los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Significa, hermanos, que Satanás
los demonios, las autoridades de los gobiernos de este mundo tampoco pueden acusarnos ni condenarnos. Porque Cristo condenó en la cruz el pecado. Condenó en la cruz el pecado. ¿Y cómo lo condenó? Pues mediante el sacrificio completo que Cristo hizo en la cruz, de su muerte, de su sangre derramada, de la resurrección. Y no solamente valoramos el perdón de pecado, porque cuando hay perdón de pecado hay justificación y hay salvación. Y la única forma que haya salvación y justificación es que Cristo decida perdonar los pecados en la cual ya fue hecho. Y algo que ya fue hecho, no puede Cristo retroceder atrás para que algún pecado nuestro de transgresión, nos quite algo que ya fue hecho permanentemente a través del perdón de nuestro pecado. Si hay perdón, hay salvación y es quitada inmediatamente pues el cargo y el delito y la acusación y la condenación que ha sido para nosotros es quitada inmediatamente cuando hay perdón de pecado. Y si hay perdón de pecados por Cristo, Jesús es fiel para mantener la promesa de que la salvación que hemos recibido de Él permanezca siempre en nosotros. La buena obra que Dios comenzó en nosotros, como Pablo dice en Filipenses 1:6, Él la va a seguir perfeccionando. Dios sabe que nosotros en nuestra parte humana, teniendo todavía esa naturaleza pecaminosa de Adán, que son los deseos del pecado, Dios sabe que todavía seguimos teniendo su deseo. Pero también juntamente con eso tenemos al Espíritu Santo con nosotros que nos fortalece y nos ayuda. Y tenemos toda la gracia de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Así que yo sé que Dios nos va a ayudar a nosotros en todas nuestras debilidades humanas, porque para eso Dios nos entregó el Espíritu Santo y para eso Cristo murió, para deshacer las obras del diablo y nosotros recibir victoria sobre el pecado a través de la muerte de Jesucristo. Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Y perdona que el video sea cortito. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano.